Le voy a invitar a que pueda inclinar su rostro y vamos a hacer una oración en esta tarde con todo nuestro corazón. Padre, muchas gracias, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y porque, Señor, tu misericordia es nueva cada día. Señor, gracias porque nos concedes la bendición de poder estar juntos en esta tarde, en este lugar. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos y pedirte que seas tú hablando en nuestros corazones. Cada vez que venimos a este lugar, Señor, ese es nuestro deseo. Primeramente, adorarte y segundo, Señor, poder conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, sabemos que tú esperas, Señor, mucho, Padre, de cada uno de nosotros y nos das tu palabra, Señor, para poder hacerlo. No nos dejas, Señor, Padre, sin las herramientas necesarias para poder cumplirlo. Y te damos gracias, Señor, porque siempre tienes ese cuidado tan delicado, tan especial con cada uno de nosotros, Señor. Padre, habla a nuestros corazones en esta tarde, conforme, Señor, a cada necesidad, tu palabra puede llegar a lo más profundo del corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Disfrute su estancia en esta tarde, en este lugar. Y no sé si, en un ratito más puedan encender las luces del medio de atrás, para que algunos los vean muy negritos. Quizá es para que no nos dé tanto calor, pero bueno, podemos tener un poquito más de visión. Da gloria a Dios. En esta tarde yo quiero hablar un poquito acerca, una pequeña reflexión acerca de algo que es muy interesante que vemos en la Biblia, el cambio de dirección. No sé cuántos han escuchado esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado, nos ha sucedido que vamos hacia algún lugar, ¿verdad?, donde quizás no conocemos usted y yo, y vamos ya sea, ¿verdad?, en el transporte personal de cada uno, en el auto de cada uno de los que tienen este vehículo, o en transporte, ¿verdad?, público, no lo sé, ¿verdad? Y cuántas veces nos pasó o les ha pasado, ¿verdad?, que vamos en ese trayecto y ya nos pasamos. Chispas, ya me pasé. ¿Sí? Híjole, era allá atrás, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Yo creo que a muchos nos ha sucedido esto. Vamos en búsqueda de una dirección o vamos hacia un lugar en particular y bueno, nos equivocamos o nos pasamos, ¿verdad?, de esa salida, ¿verdad?, y seguimos en el camino. El día de hoy es un poquito más complicado poder que suceda esto porque pues tenemos el GPS, ¿no? Y ya el GPS nos dice por dónde irnos y debe doblar a la derecha, ¿verdad?, y a la izquierda. Bueno, no sé, ahí nos dice, ¿verdad?, hacia dónde tenemos que ir y ya quizás es un poquito más complicado, pero aún así muchas veces con el PPS, ¿verdad?, pues nos salimos, ¿verdad?, nos desviamos. Y muchas veces, ¿verdad?, nos ha sucedido de esta manera. Y bueno, en lugar de llegar más rápido a donde íbamos, pues tuvimos que retrasarnos. Y yo no sé si le llegó a pasar más cuando no había un retorno cerca. Y le tuvo que irse a dar una vuelta larguísima, ¿verdad? Tuvo que recorrer muchísimo camino para tomar el siguiente retorno y volver, ¿verdad?, al lugar donde usted se dirigía. Y mire, muchas veces nos pasa por esos descuidos que tenemos. A lo mejor íbamos en la plática, a lo mejor a mí me pasó en algunas ocasiones, íbamos platicando y ya me pasé, mira, ya me distrajiste, ¿verdad? Y ya me pasé. Y bueno, son pequeñas distracciones que muchas veces tenemos, algunos descuidos que tenemos y nos pasamos, ¿verdad?, de la salida hacia donde, la salida que teníamos que tomar, que nos llevaba directamente a nuestro objetivo. Y bueno, ahora tenemos que hacer algo. Tenemos que solucionar, ¿verdad?, pues ese asunto. Ya nos desviamos o nos seguimos, ¿verdad?, y entonces tenemos rápidamente que hacer algo, ¿sí? Quizá a lo mejor nos orillamos ahí en la carretera, ponemos otra vez el GPS, ¿verdad?, porque déjeme decirle que también el GPS se equivoca. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Usted le marca una dirección y lo mandó a otra y dice, pues yo le marqué bien la dirección y bueno, ¿verdad?, ya anda llegando a Jerecuaro. Le digo porque nos pasó, ¿verdad? Íbamos rumbo a Celaya y ya estamos llegando a Jerecuaro. Yo dije, pues por aquí yo conozco, una vez vine por acá, pero ya estamos muy lejos de donde vamos. Y bueno, pues aprovechamos a pasar a Cámbaro por un pan y de regreso, ¿no? Pero bueno, nos ha pasado, nos ha sucedido. Y entonces tenemos que buscar una solución rápida. ¿Qué vamos a hacer?
pues buscar el próximo retorno, buscar, ¿verdad? O preguntar, a ver qué vamos, por dónde podemos salir más rápido, y de pronto, ¿verdad? Tenemos que hacerlo rápido, o de lo contrario nos vamos a alejar cada vez más. ¿Es así o no? Cada vez más nos vamos a ir alejando. Y bueno, recuerdo hace algunos años, no sé ahora, ya tiene algunos años que no voy para allá, pero recuerdo hace muchos años, mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Íbamos rumbo a Acapulco. Y vuelvo a repetirlo, no sé si ahora, ya tiene mucho tiempo que no voy, ¿verdad? Y anteriormente íbamos cada 8 días y ahora pues ya no se crea. Pero recuerdo que esa ocasión íbamos, ¿verdad? Manejando, y una de las... casi a la salida de Cuernavaca, si no mal recuerdo, había una gasolinería, ¿verdad? Y de ahí ya no había, hasta casi llegando a Chilpancingo. Era un tramo muy largo donde no encontraba usted lugar para poder cargar gasolina. Entonces, ¿verdad? Había un letrero que decía, ¿verdad? Que le recomendaba cargar gasolina porque ya no había otro lugar para cargar gasolina hasta casi llegando a Chilpancingo, ¿verdad? Esa ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y entonces, ¿verdad? El retorno, pues no había. Usted tenía que recorrer muchísimo tramo, ¿verdad? Mucho kilometraje tenía que recorrer para poder o regresar o mejor tratar de llegar a esa ciudad, ¿sí? Y bueno, era una tensión esa vez. Recuerdo que llegamos pues empujados por el aire, yo creo, ¿verdad? A Chilpancingo. Yo decía que ya lleguemos a Chilpancingo, y ya lleguemos, porque yo sentía que ya no llegábamos. Y en ese trayecto muchísimos autos parados porque no habían previsto, porque ya el retorno estaba muy lejos y bueno, se habían pasado de ese lugar donde estaba la gasolina, ¿verdad? La gasolinería. Y entonces, ¿verdad? Había muchos vehículos ahí parados porque habían tomado una decisión errónea, habían creído que si llegaban, habían creído que no pasaba nada, que con este cuartito llego hasta allá, y bueno, el cuartito no les duró mucho, ¿sí? Y bueno, son situaciones que a lo largo de la vida nos han acontecido. Los que manejan, ¿verdad? Tienen más experiencia en todo esto. Y tenemos que buscar una solución rápida. De lo contrario, nos vamos a alejar más del objetivo a donde queremos llegar, o nos vamos a retrasar, ¿verdad? En nuestra llegada al objetivo que tenemos o que tenemos previsto, planeado, o que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que tenemos que dar la vuelta en algún punto correcto, tenemos que regresar, tenemos que retornar. Y mire, muchas veces esos cambios de circulación, podríamos decir, bueno, si nos ha pasado en la carretera, aunque fueron frustrantes, aunque fueron complicados, bueno, no fueron tan difíciles de hacer. Ya perdimos un poco de tiempo, pero regresamos. Pero mire, en nuestra vida como cristianos sucede algo similar. Y en nuestra vida como cristianos, déjeme decirle que no es tan sencillo tomar el retorno. Es un poco más complicado retornar. Y yo quiero hablar precisamente de esos cambios de dirección que son de suma importancia. Yo le he titulado esta plática Cambio de Dirección. Cambia de dirección, ¿sí? De lo contrario, te vas a quedar estacionado ahí sin gasolina, o te vas a quedar, ¿verdad? O te vas a extraviar del camino y te vas a alejar más y más tratando de encontrar ese retorno. Todo por un descuido, por no tomar atención en la salida que debemos de tomar, ¿verdad? En la solución que debemos de tomar, o en la actitud que debemos de tomar, ¿verdad? Ante ciertas circunstancias que vienen a nuestra vida. Y tenemos que tomar atención. Es importante tomar atención en nuestra vida espiritual, de no descuidarnos, de no desviarnos, hermanos. Porque vuelvo a repetirlo, un desvío, un descuido nos detiene el tiempo, ¿verdad? Detiene nuestro avance, nuestro caminar en Dios, detiene nuestra producción, detiene, ¿verdad? Muchísimas cosas. Una mala decisión puede causar grandes pérdidas, ¿sí? Grandes pérdidas. Entonces debemos estar alertas, debemos estar despiertos, debemos estar apercibidos. Quizá usted va manejando, ¿verdad? Y el copiloto le dice, ahorita te digo por dónde, y se durmió el copiloto. Híjole, es que me quedé dormido. Y quizá por quedarnos dormidos, ¿verdad? No tomamos la desviación o la carretera correcta. Por eso es que tenemos que estar despiertos. Voltea con tu vecino y dile, despierto. Dile, tienes que estar despierto, despierta. Amén. Tenemos que estar apercibidos. Y mire, en muchas ocasiones, nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas.
Nos alejamos, ¿verdad?, del propósito de Dios y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Creemos que todo anda bien, ¿verdad? Pensamos que todo va marchando normalmente y continuamos nuestro caminar, continuamos nuestro viaje. Pero de repente nos encontramos en ciertos lugares donde son desconocidos para nosotros. Y cuando digo que son desconocidos para todos aquellos que son hijos de Dios. Nos encontramos o llegamos a lugares, a sitios donde un hijo de Dios no debería de estar. Donde aquel o aquella que dice que ama a Dios no debería de encontrarse ahí. Y todo esto sucede porque nos descuidamos y no tomamos atención en el camino correcto que deberíamos de andar, hermanos. Pero mire, gracias a Dios porque Dios siempre pone una palabra, Dios siempre pone a alguien cerca de nosotros que nos avise, que nos dice, ¿verdad?, que estamos errando, que no es por ahí, que hemos tomado un camino equivocado. Y muchas veces, ¿verdad?, Dios pone, la gran mayoría de las veces Dios pone una persona que dice, por ahí no te vayas, por ahí no es el camino correcto. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros decimos, yo sé andar solo, yo conozco este lugar bien, como la palma de mi mano, no hay problema, traigo el GPS, ¿sí? No pasa nada, yo sé por dónde ando, ya no soy un chiquito, ya no soy un pequeñito, ¿verdad? Yo puedo cuidarme solo. Y en ese pensamiento, en ese hablar, ¿verdad?, en esa confianza humana, en esa confianza carnal, cuando menos nos damos cuenta, estamos sumergidos y estamos atrapados y estamos metidos en cosas que usted y yo como cristianos no deberíamos de estar. No deberíamos de encontrarnos. Hemos desviado nuestro caminar. Amén. Se nos ha dicho que cambiemos el rumbo y muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo podemos cambiar el rumbo de muchas cosas. Por ejemplo, el rumbo de nuestra economía. Hay mucha gente que se encuentra con problemas muy fuertes económicamente hablando. ¿Por qué? Porque ha tomado un camino equivocado. Porque ha errado en el camino. ¿Sí? Podemos cambiar el rumbo de nuestras relaciones personales. Y muchas veces no tenemos buena relación con los demás porque hemos equivocado el rumbo. Porque hemos tomado una decisión totalmente equivocada. O podemos cambiar el rumbo de nuestros hábitos, que muchos de ellos son poco saludables. Como mexicanos, como gente, ¿verdad?, que cada 8 días hace fiesta, ¿verdad? Tenemos malos hábitos de salud, alimenticios, ¿verdad? Tenemos malos hábitos y podemos cambiar el rumbo de esas cosas. Sin embargo, hemos escogido un camino que no es correcto, ¿sí? Y nos hemos alejado completamente de poder recibir bendición, de poder llegar al objetivo real, al objetivo o al punto que nos hemos trazado, o mejor dicho, que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento las distancias no se medían en kilómetros. Escúcheme bien, esto me llamó mucho la atención. Las distancias no se medían en kilómetros, sino en relación a la voluntad y el propósito de Dios. Así se medían las distancias. Amén. En la relación y el propósito que Dios tenía para cada persona. Y se podía hablar si estaba cerca o si estaba muy distante de poder cumplir la voluntad de Dios. Sí. Y mire qué interesante esto. Y quiero, ¿verdad?, que podamos ver algunas cosas que nos van a servir, porque quiero que vaya por favor conmigo al libro de Ruth. Capítulo 1. Y antes de poder leerlo, bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Conocemos esta historia, una historia muy hermosa. Y déjeme decirle que ahorita vamos a ver ahí, bueno, leemos el versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, escuché, diga conmigo, Belén, de Judá. Ok, son palabras muy importantes y claras. Fue a morar en los campos de Moab, diga conmigo Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos, punto. Hasta ese primer punto nos quedamos. Vea, yo quiero decirle que Moab se encontraba aproximadamente a 48 kilómetros de Belén, ¿sí? Relativamente cerca, no era muy lejos, no había una distancia muy lejana. Pero espiritualmente, hermanos, aquel lugar era muy distante de lo que Dios realmente quería para Elimelech y su familia. Amén. Vea, era una distancia
distancia pues relativamente corta, no era muy larga. Sin embargo, para Dios era algo distante. Se habían distanciado. Y vamos a seguir la lectura, quiero que podamos leerlo y después vamos a ver algunos puntos muy importantes. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Punto. Hasta ahí vamos a ver. Sí, regrese conmigo. Amén. Y miren qué interesante. Lo hemos leído. Usted conoce la historia, ¿verdad? La ha contado a los niños, la ha leído usted para usted, para los suyos. Pero mire, hay cosas interesantes aquí. ¿Sí? Y quiero que vea, porque el nombre de aquel varón, ¿cuál era, hermanos? Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey. Amén. Elimelec significa mi Dios es rey. Dice que vivían en Belén de Judá. ¿Sí? Vea qué interesante es esto, hermanos. ¿Sí? Ellos vivían ahí en Belén de Judá. ¿Sí? Con 2 significados muy hermosos, ¿verdad? Ahí Judá era la ciudad que Dios había escogido, ¿verdad? Que Dios había determinado para bendecirla, para levantar, ¿verdad? Ahí a su pueblo. Y Belén significa casa de pan. ¿Sí? Casa de pan. Y vea que es interesante esto, porque quiero que vaya conmigo a Jueces, ahí atrásito, ¿sí? Estamos ahí en Ruth capítulo 1, ahora vamos a Jueces capítulo 21, versículo 25. Y quiero narrarle rápidamente para entrar en contexto de qué es lo que pasó aquí. Si está ahí conmigo, Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Sí está ahí conmigo? Desde el 24 leo, dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. El 25 es importantísimo que podamos notarlo ahora. En estos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vea cómo termina el libro de los Jueces y cómo inicia el libro, ¿verdad?, de Ruth. Entre el tiempo de los jueces y Samuel, ¿verdad?, que fue uno de los profetas que Dios levantó, se cuenta la historia de Ruth. En el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey, ¿sí? Entonces se levanta un hombre llamado Elimelec, que significa mi Dios es rey. ¿Está conmigo? Estamos en el contexto, vea. No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Se levanta Elimelec y dice, con el significado, mi Dios es rey, ¿sí? Pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros decimos, Dios es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios, pero cada quien hace lo que bien le parece. Porque el que usted y yo tengamos un nombre bíblico, esto es algo que se da en las iglesias, en las congregaciones. Queremos ponerle un nombre bíblico a nuestros hijos. No, se va a llamar Samuel, como el profeta. Se va a llamar, vaya, ponemos, ¿verdad?, muchos nombres. Antíoco, no, ese no le pongo. El nombre no tiene nada que ver. ¿Sí? El corazón es lo que Dios mira, y el corazón es donde Dios quiere trabajar. Yo puedo tener muchos nombres, ¿verdad?, bíblicos para mis hijos, y ninguno de ellos servir a Dios. El nombre no significa absolutamente nada, aunque tiene mucho que ver, claro, con el carácter, claro que sí. No significa que mi hijo o mi hija van a ser servidores de Dios por el nombre que yo les puse. Sí tiene mucho que ver, claro que sí. Ya podríamos compartir acerca de la importancia de los nombres, claro que sí. Pero mire, Elimelec tenía un nombre que significaba mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Yo me encuentro en estos tiempos con mucha gente que profesa y que dice, mi Dios es rey, Él es mi Dios, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero cada quien hace lo que bien le parece.
Cada quien realiza lo que bien cree que es correcto. Y mire, esta frase, mi Dios es Rey, ¿qué tan cierta es en cada uno de nosotros? ¿Qué tan genuina es en cada uno de nosotros? En realidad Él es nuestro Rey. Porque seguro que muchos de nosotros lo hemos dicho. Yo lo he dicho muchas veces, seguramente usted también. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Pero ¿qué tan verdaderamente es esta palabra una realidad en mi vida? ¿Sí? ¿Es una palabra rema en mi vida o no la es? ¿Sí? En verdad Dios es mi Rey. Y bueno, ahorita vamos a ver el significado de los demás miembros de la familia. Pero mire, decimos muchas veces que Él es nuestro Rey, pero estamos haciendo lo que bien a nosotros nos parece. El cristianismo en este tiempo, ¿verdad? Es así se mueve mucha gente que dice ser cristiana. Hace un momento estábamos hablando con una persona, ¿verdad? Un hermano, y nos decía, es que hay mucha gente que dice ser cristiana, y no, hombre, de ver que viera, ¿verdad? Todo lo que hacen, todo lo que dicen. Pero sí, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que dice ser cristiano es un cristiano genuino. Y podemos tener el nombre de Elimelech y decir Dios es mi Rey. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Este nombre, ¿verdad? Que significa mi Dios es Rey. El nombre de su esposa Noemí significa placentera o agradable. ¿Sí? El nombre de Noemí, placentera o agradable. O sea que estando en Belén de Judá, mi Dios es Rey. Y entonces alcanzo, ¿verdad?, a ser bendecido por Dios. Hay una bendición grande en mi vida. ¿Sí? Mi Dios es Rey y placentera significan esos nombres. Qué hermosos nombres. Pero mire, observamos el nombre de sus hijos. Y el nombre de sus hijos me llama mucho la atención. ¿Por qué habrán puesto este nombre a sus hijos? Si Elimelech sabía que Dios era su Rey y Noemí era una mujer placentera, alegre, feliz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El nombre de Maglón y Kelión, Maglón es enfermo o enfermizo y Kelión es débil o defectuoso. Mire qué tremenda situación. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Porque mire, déjeme decirle que el alejarnos de los propósitos de Dios precisamente produce enfermedad y debilidad. Cuando nos alejamos, yo le dije hace un momento, ¿verdad? Erramos, un descuido y nos desviamos, no salimos en el camino correcto, la salida correcta, no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios y queremos hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Entonces viene, ¿verdad?, enfermedad y debilidad. Y cuando hablo de enfermedad del corazón. Hay mucha gente que está sana físicamente hablando, aparentemente, pero en su corazón hay una situación terrible. Cuando nos alejamos de los propósitos de Dios, ¿verdad? Confesamos que Él es Rey. Creemos sentirnos con placenteros, felices, alegres. Sin embargo, los resultados no son los que esperamos. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado. Sin darnos cuenta nos hemos salido. Y miren, Noemí comienza a mirar toda esta situación de desgracia y de dolor, todo lo que le pasó. Vamos a continuar con la lectura. ¿Sí? Belén de Judá. O sea, dos lugares muy importantes y se fueron a Moab. ¿Sí? Moab, desolación. Se fueron a vivir a Moab. ¿Qué es lo que había pasado? Ok, en el libro de los jueces vimos que en esos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de esto, hermanos, mire, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, con mano poderosa a través de Moisés. Después les dio la tierra prometida, les dijo que les iba a entregar la tierra por heredad. Y entonces esto fue a través de Josué. Moisés muere y entonces Josué ocupa, ¿verdad?, ahí el cargo de líder. Los lleva Josué, ¿verdad? Llegan a la tierra prometida. Josué muere y se levanta una generación que no conocía a Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Después de que el pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios, se levantó una generación que no conocía. Y al decir que no conocía, no es que no sabía lo que Dios había hecho con ellos, es que realmente ellos no querían conocer a Dios. No querían conocerlo. No es que lo ignoraban, no es que no lo supieran, sabían, pero simplemente, ¿verdad? Hace 8 días hablamos un poquito acerca de libre albedrío, ¿se acuerdan?
Su decisión fue: yo no quiero. Yo no quiero. Y entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto trajo consecuencias negativas al pueblo de Israel. Porque después de que habían sido sacados, ¿verdad?, con mano poderosa, habían sido libertados del yugo de esclavitud, volvieron a hacerse esclavos de su necedad, de su deseo pecaminoso. Volvieron a hacerse esclavos. Y vino en este tiempo, hermanos, al final del libro de los jueces, y cuando Dios levanta a Samuel, hay un tiempo oscuro, bíblicamente hablando, donde el pueblo de Israel, hermanos, estaba pero mal, muy mal, a tal grado que comenzó a haber una gran hambre en Judá de Belén, donde se suponía que era casa de pan. Comenzó a haber una gran hambre. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es fiel a su promesa? No, porque el pueblo simplemente dijo: yo no quiero. Esto no le toca a Dios. Esto es decisión de cada uno de nosotros. Y entraron en una obscuridad muy densa, muy terrible. A tal grado, dice ahí, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. O sea, mire, aquí reitera que él era de Belén de Judá. O sea, estaba en el mejor sitio donde pudiese estar. ¿Sí? Era un lugar donde Dios les había dicho que iban a permanecer, que tenían que estar ahí, y que Dios iba a bendecirles. Y que bueno, por decisiones equivocadas, erróneas, pues estaban atravesando por esta situación. Pero aún, escúcheme bien, cuando usted y yo cumplimos los propósitos de Dios y obedecemos, aunque haya tiempos de oscuridad, Dios es fiel. Dios es fiel, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Amén. No, es que yo soy cristiano, entonces ¿por qué pasó esto? Pues mira, ¿de qué méritos gozas tú para no pasar por eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no pasar por esas situaciones? No, pero es que si Dios dice, entonces ¿por qué para mí? Tú y yo, ¿quiénes somos para decidir lo que queremos hacer? O sea, bueno, el libre albedrío, ¿verdad? Claro está. Pero nosotros, ¿quiénes somos para decirle a Dios cómo debe de actuar con nosotros? No, hermanos. Y la decisión de ellos los pasó por esta situación complicadísima. Había un tiempo complicado ahí para el pueblo de Israel. Entraron en una hambruna terrible, ¿sí? Y mire, vuelvo a mencionarlo porque quizá usted y yo hemos pasado por tiempos muy complicados, pero Dios ha sido fiel y seguimos en pie hasta este día. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y tenemos que vivir agradecidos por esas cosas que Dios nos ha dado. A lo mejor tú podrás decir, pues que no tengo esto y esto y esto más, pero tienes lo necesario. Tenemos lo necesario, y con eso es un motivo grande para dar gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Y mire que el pueblo estaba pasando por una situación complicada. Había hambre. ¿Sí? Había hambre. Entonces, bueno, abandonaron Belén de Judá, creyendo y analizando, ¿verdad?, que era lo mejor. ¿Sí? Ellos, ¿verdad?, tomaron esa decisión y tomaron rumbo hacia Moab, un rumbo equivocado, un mundo donde hay desolación, donde aparentemente no había hambruna, donde aparentemente había todo lo que ellos necesitaban. Por eso es que se fueron a Moab, no se fueron a otro lugar, porque en Moab, ¿verdad?, aparentemente todo estaba bien. ¿Sí? Y así es como lo maneja el mundo. La ilusión que el mundo nos ofrece, parece que allá afuera está lo mejor de lo mejor. Y el diablo te ofrece lo mejor de lo mejor, aparentemente hablando. Y muchos de nosotros queremos irnos a Moab. Queremos salir de casa de pan, queremos salir de Judá, queremos salir de Belén e irnos a Moab, porque creemos, comenzamos a analizar las cosas, ¿verdad?, según nosotros, y bueno, ¿verdad?, comenzamos a tomar ciertas decisiones que son totalmente, ¿verdad?, equivocadas y erróneas. Mire, cuando abandonamos Belén hay problemas. Amén. Cuando abandonamos Judá hay problemas. Ahí en Belén es donde Dios nos va a sustentar. Ahí donde Dios nos colocó es donde Dios va a proveer. Hermano, pero había hambre en Belén. Sí, había hambre en Belén, pero Dios es fiel para con su pueblo. Amén.
Este varón tenía que ver por su familia. Y comenzamos a analizarlo nosotros y decimos, no, es que, o sea, ¿qué de malo hizo? ¿Qué de malo hizo? Yo le he dicho, ¿verdad? Yo decía, queremos analizarlo todo con lógica. Nuestra lógica humana es muy limitada y queremos analizar y entender a Dios con nuestra lógica humana. Por eso no logramos entender nada. ¿Sí? Pero mire, usted y yo lo analizamos y decimos, ¿qué de malo hizo este varón? A lo mejor yo hubiese tomado la misma decisión. Hay hambre aquí, yo veo que está mi esposa, que están mis 2 hijos, pues caramba, yo tomo la decisión de irme de este lugar, de buscar un lugar mejor para mi familia, de buscar, ¿verdad?, otra oportunidad en otro lugar, con tal de que mi familia, ¿verdad?, no sufra, ¿verdad?, esa situación de hambruna, esa situación de escasez. Y tomamos decisiones muchas veces sin consultar a Dios, que fue lo que pasó con Elimelech. Y mire que Elimelech decía, mi Dios es rey. Pero a Elimelech se le olvidó consultar al rey, consultar a Dios, y toma una decisión de irse. Podemos analizarlo con lógica y podemos decir, yo hubiese hecho lo mismo. 2 hijos, o sea, 3 bocas que alimentar, la esposa y los 2 hijos. Yo hubiese tomado la misma decisión. Sin embargo, el problema, hermanos, radica en que no creemos que Dios sea fiel con nosotros. No creemos a Dios. Dios nos ha dicho, vamos, te he puesto ahí con un propósito, permanece ahí. Y Dios permite, ¿verdad? O vienen a nuestras vidas ciertas cosas. Muchas de ellas Dios las permite para hacernos más fuertes, y muchas de ellas las provocamos nosotros. Y aún así, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. No queramos culpar a Dios de todo. No. Hay consecuencias que atraemos por nuestras malas decisiones. Y ahí Dios no tiene la culpa de nada, pero aún ahí Dios sigue siendo fiel. Aún ahí Dios sigue siendo bueno, hermanos. Amén. Y bueno, entonces, ¿verdad?, salen de ahí y podemos decir, ¿verdad?, pues es normal que este padre de familia haya tomado esa decisión. Ahora, hermano, pues es normal que Noemí haya tomado la misma decisión, pues era su esposo. La Biblia dice que tiene que estar sujeta a su marido, ¿sí? Entonces, pues por lógica tenía que seguir a su marido. Yo no le veo nada de malo en que ella pues haya tomado la misma decisión. Sin embargo, estoy hablando de un hombre y una mujer que sabían el propósito de Dios, que conocían el propósito de Dios, pero que la necesidad, la situación que les rodeaba, los movió más de su fe en Dios. Esto fue lo que sucedió aquí. Siguió los pasos de su esposo, pero ella estuvo de acuerdo, y podríamos argumentar usted y yo muchas cosas, ¿sí? Pero dentro de ella había algo que le indicaba que no era lo correcto. Y más adelante lo vamos a ver, porque ella regresa. La pregunta es, ¿por qué regresó? Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Pero mire, antepuso la lógica humana a la voluntad divina, y esto es lo que nos pasa muchas veces. Hay muchos que se quieren creer más sabios que Dios porque utilizan su lógica humana y quieren entender, ¿verdad?, la voluntad divina con la lógica humana. No se puede, no se puede. No vamos a poder entender al Dios soberano. Él es soberano. Jamás vamos a poder entenderlo. Y podremos argumentar muchísimas cosas que yo las llamo pretextos, porque no queremos simplemente seguir a Dios. Son pretextos que antepongo porque la verdad no me gusta. Es algo que no deseo, que no anhelo, y por eso pongo muchas trabas y trato de analizar por qué esto. Pero la Biblia dice esto, pero por qué esto más. Tu lógica humana no te permite crecer en tu fe. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Si analizas todas las cosas con lógica humana, entonces tú no deberías de creer que Jesús resucitó. Tan simple como eso. Porque la lógica humana no nos permite poder entender eso. Queremos analizar el cristianismo con lógica humana, entonces eso me da a entender que no crees en Jesucristo. Porque si quieres analizar con lógica humana, no hay lógica para poder entender que Jesucristo se levantó al tercer día de entre los muertos. Amén. Entonces, la lógica humana se antepuso a la voluntad divina, hermanos. ¿Sí? Y esa lógica es el método o razonamiento de las cosas
que hacemos usted y yo de las cosas. Queremos entenderlo todo. Decíamos que queríamos entender a Dios, ¿verdad? Muchas veces somos muy dados a analizar todas las cosas mediante nuestra lógica. Y como dijimos días atrás, ¿verdad? Queremos encontrar el porqué de todas las cosas para poder creerlas, para poder hacerlas. A ver, yo quiero entender por qué para poder hacerlo. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que no vamos a poder entender, como lo que te acabo de decir. ¿Cómo fue que Jesús resucitó? ¿Por qué resucitó? Nosotros lo creemos por fe. Amén. Jesús le dijo a Tomás: porque me viste, creíste. Bienaventurado aquel que creyó sin haberme visto. Bendito el nombre del Señor. Entonces la lógica humana es echada por tierra, hermanos, bíblicamente hablando. Es por fe. Y la fe es la que nos va a dar la salvación, no la lógica. La lógica nos va a llevar al infierno. La fe nos va a llevar a obtener vida eterna. Amén. El infierno estará lleno de muchos que estuvieron analizando y analizando la vida de Jesús. Sí. El día de ayer mencionaba esto. Hago una pequeña pausa, pero mucha gente, ¿verdad?, dice: ¿por qué Jesús se acercó a María Magdalena? ¿Por qué Jesús se acercó a la samaritana? Para mí, ¿verdad?, y muchos, ¿verdad?, en su ignorancia o en su lógica humana, dicen: para mí que Jesús, perdón por la expresión, quería andar con María Magdalena. ¿Sí has escuchado eso? Jesús quería andar con la mujer samaritana. No, no fue eso. Y estamos hablando acerca del valor de la mujer. ¿Sabe por qué Jesús tuvo una conversación con esas mujeres? Para enseñarle a los hombres de ese tiempo que la mujer tenía el mismo valor que los hombres. No es porque Jesús quería buscar una relación, no. Pero la lógica humana dice: no, sí. Y han sacado libros, y han sacado, ¿verdad?, ideas y conclusiones, y la lógica humana está fuera, totalmente fuera. El infierno estará lleno de gente que analiza las cosas de Dios con lógica. Pero el cielo estará lleno de gente que no es por vista, es por fe. Amén. Y aquí Elimelech y Noemí analizaron las cosas con lógica. Ok, no hay bendición aquí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es irnos a Moab. ¿Cómo ves, vieja? Pues como tú quieras, viejo. Si tú crees que es mejor irnos a Moab, a lo mejor va a haber más oportunidades para nuestros hijos allá. A lo mejor allá sí puedan aprender inglés. Aquí no. A lo mejor allá puedan hacer esto. A lo mejor allá puedan estudiar esto. A lo mejor, y bueno, analizamos las cosas con lógica y decimos: pues creo que sí, vamos a tomar la decisión. Pero se nos olvidó consultar a aquel que es el rey de todas las cosas. Y entonces, ¿verdad?, Elimelech toma esta decisión. Me llama mucho la atención porque mire que el nombre de Noemí es dulzura, pero en Moab experimenta la desdicha. Amén. En Judá ella, ¿verdad?, era conocida dulzura, ¿verdad?, pero cuando se va a Moab comienza una vida de amargura. Ahorita lo vamos a ver. Una vida de amargura. Y esto pasa cuando nos alejamos de Dios. Yo puedo decir que Él es mi rey, pero la verdad es que he errado el camino, y por eso traigo una amargura terrible. Y por eso, ¿verdad?, la dulzura se acabó, lo Noemí se acabó, y ella dice: ahora soy Mara. Soy Mara, ahora díganme Mara. Amarga, amargura. ¿Por qué? Porque se desvió del camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Dios es bueno, amén. Cuando abandonamos Belén hay problemas. Cuando abandonamos Belén hay situaciones complicadas. Sí. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver las cosas con fe. Elimelech y Noemí analizaron las cosas bajo su lógica humana, y las consecuencias, hermanos, fueron terribles. Terribles. Ya vimos el significado de sus hijos, y me llama mucho la atención porque tal pareciera que sus hijos estaban destinados a vivir en enfermedad y en debilidad. O sea, era débil de carácter, era enfermo en su corazón, y así hay muchos cristianos hoy en día, por tomar, ¿verdad?, el camino equivocado, por analizar las cosas con su lógica humana, hoy están enfermos en su corazón y están débiles en su espíritu. Me encuentro con mucha gente así, aquí y en muchos lugares. Por eso es urgente, hermanos, cambiar de dirección. Amén. Cambiar de dirección. Urge encontrar el retorno.
Urge hacer un alto, ya no sigas más porque te sigues alejando más y más del objetivo principal. Haz un alto, detente ahí. Vuelve a reactivar el GPS. ¿Sí? Vuelve a echar a andar el GPS. El GPS que utilizaste no sirve, este sí sirve. Este no falla, este no se equivoca. Amén. El otro que tenemos, ¿verdad? Aquí, ese sí se equivoca muchas veces. Pero el otro que tenemos escrito, ese no se equivoca jamás. Así que es tiempo de poder, vamos, reactivar nuestro GPS. Amén, hermanos. A ver, enséñale tu GPS a tu vecino. Híjole, no lo traigo, anda perdido mi GPS. A ver, todos, ya se diseñó su GPS. Vamos a ver quién trajo qué GPS o no trajo GPS. Híjole. Es que ya me lo sé aquí. Es que cada quien hace lo que bien le parece. Decimos que Él es mi rey. La verdad es que cada quien hace lo que bien le parece. Yo considero que no es necesario ahora el GPS. Yo considero que ahora no es necesario esto, que no es necesario el otro. Yo considero que solamente haciendo esto. Y esa lógica nos ha llevado a alejarnos más y más y más. Aunque digamos que Dios es mi rey. Es urgente regresar. Es urgente regresar. Ahorita cuando me siento, es urgente regresar. De verdad que sí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, hubo una consecuencia. Surgieron, ¿verdad?, situaciones difíciles. Salieron de Judá, de Belén, y entonces hubo un cambio. Seguramente usted ha tenido en algunas ocasiones un cambio de mudanza, ¿verdad? O bueno, un cambio de casa, un cambio de mudanza. Una mudanza, ¿verdad? Un cambio de casa. ¿Sí? Se ha cambiado y ha echado raíces, no sé, en ese lugar y se tiene que cambiar. Y qué doloroso es poder dejar a las amistades, poder dejar a la familia, no sé, ¿verdad? Quizá usted lo ha vivido. Pero es necesario poder hacerlo. Y tuvimos que tomar la decisión de irnos con toda la familia. Y bueno, gracias a Dios yo alabo el nombre del Señor, porque estamos a unos días de cumplir ya 16 años aquí en San José, ¿verdad? De verdad yo alabo el nombre del Señor. No nos costó tanto trabajo porque mis hijos estaban pequeños y no nos costó tanto trabajo. Bueno, yo lo digo así, ¿verdad? Y amamos San José y yo digo, yo ya no me voy de San José, a no ser que Dios me lleve a otro lugar. Bueno, pero nosotros amamos este lugar y cuando nos cambiamos, cuando hubo ese cambio, ¿verdad? Nosotros dejamos iglesia, dejamos algunos cargos que tenemos en la iglesia, dejamos familia, dejamos amigos, y era un proyecto nuevo y algo que decíamos, Señor, tú nos has llamado a ese lugar y queremos ser obedientes a ti. Pero bueno, quizá usted llegó aquí a San José casi de la misma manera y puedo atreverme a pensar que el cambio fue bueno, o todavía sigue lamentando su cambio, ¿no? Ok, qué bueno que no. Entonces eso es de los nuestros, ¿ya? Que vamos a San José. Pero mire, aquí hubo un cambio totalmente de costumbres, un cambio donde dejaron a su pueblo, dejaron a sus conocidos, ¿verdad? Yo no sé si sus hijos, ¿verdad?, estaban más pequeños, sin duda alguna estaban más pequeños. Dice que pasaron 10 años y después ya ellos, ¿verdad?, el padre muere, los hijos se casan. Entonces hubo un tiempo en el cual se fueron a Moab y vivieron mucho tiempo en Moab. ¿Sí? Hubo un cambio de cultura, escúchame bien, hubo un cambio de cultura, y eso es lo que el mundo quiere hacer, cambiar tu cultura. Y lo está logrando. Lo está logrando. Hemos hablado ya 2 domingos acerca de la agenda globalista, ¿verdad? Y se está cambiando la cultura de muchos cristianos. Está cambiando la cultura. El mundo está cambiando la cultura. La cultura espiritual está siendo transformada, está siendo cambiada. Y hubo un cambio aquí de cultura y ellos se fueron, ¿verdad? Surgieron situaciones complicadas. Sus hijos se casaron con mujeres extranjeras, con mujeres moabitas. Mire, sufrieron cambio de residencia, sufrieron cambio de relaciones, ¿verdad? Sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. Ahí nos habla del yugo desigual, ¿sí? Y esto provocó cambios de carácter, porque estamos hablando de Noemí,
dulzura, y después llega una Noemí amargada, cambio de carácter. Cuando erramos de camino, no solamente hay unas consecuencias, hay muchas, y hasta el carácter cambia. Ya no tienes un carácter espiritual, ya no tenemos un carácter de Dios, no. Y en nuestra lógica humana, todo lo juzgamos, todo lo criticamos, todo lo miramos, todo lo señalamos. Mi cultura de hijo de Dios se ha modificado, se ha cambiado. ¿Por qué? Porque erré el camino, porque me desvié, aunque siga teniendo el nombre de Elimelech, me desvié del camino, y entonces todo esto cambia. Comenzó a ser una persona amargada, ¿sí? Y mire, hablando de Noemí, perdió lo más valioso que tenía. Escúcheme bien, perdió lo más valioso que tenía, que era su familia. Su familia, a su esposo y a sus 2 hijos. ¡Wow! ¡Qué terrible, verdad! Desgracia sucedió aquí. Hermanos, qué terrible situación. Sí. Perdió lo que más amaba, perdió lo más valioso que tenía. Nuestras decisiones y nuestro carácter determinan nuestro destino. Escúcheme bien, otra vez lo voy a decir. Nuestras decisiones y nuestro carácter determinan nuestro destino. Creo que cada vez que vengo aquí lo menciono, pero es que es la verdad. Somos muy dados a culpar a todos los demás. Y decimos, por culpa de fulano, por culpa de sutano, yo estoy así. No, estás así, amigo, hermano, ¿verdad? Porque es tu propia decisión, ha sido tu decisión estar de esa manera. Porque saliste de Judá, de Belén de Judá, y te fuiste a Moab creyendo que era lo mejor. Porque lo analizaste con lógica, lo analizaste fuera de la fe, lo analizaste carnalmente, y entonces tomaste tu decisión creyendo que era lo mejor. Te saliste de la protección, te saliste del lugar de bendición, te saliste de casa de pan creyendo por tu lógica, que era lo mejor, y entonces estás teniendo consecuencias totalmente negativas. Quizá ahorita tú dices, pues gracias a Dios todo sigue marchando bien. Si tú sigues en ese caminar, te vas a alejar más y más, y vas a hallar consecuencias que no son correctas, que no son buenas. Belén o Moab, ¿qué decidimos? Belén o Moab, ahí cada uno, ¿verdad? Abundancia de pan o desolación. Esa decisión nadie la va a tomar por ti, cada uno de nosotros la vamos a tomar. ¿Qué prefieres? ¿Ese lugar de bendición o el lugar de desolación? Voltea con tu compañero y dile, ¿por qué rumbos andamos? Dile, ¿por qué rumbo andas? O sea, ¿dónde andamos? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos en el camino correcto? ¿O ya nos desviamos? Mire que todos cometemos errores, y todos podemos desviarnos en algún momento. ¿Amén? ¿Sí me escuchó? Todos podemos desviarnos en algún momento. Pero el problema no es eso, la cuestión no es esa, que nos hayamos desviado, sino que podamos tomar atención y reconocer, porque esta parte es fundamental, ¿verdad? Decía por ahí, ¿verdad?, que los hombres son muy orgullosos cuando van a alguna dirección, y la mujer le dice, pregunta, no, yo sé por dónde, pregunta, no, yo me sé el camino, ¿verdad? Y después le dice la mujer, te dije que preguntaras. Es que yo me acuerdo que era por aquí, pues si ya no te queda otra, ¿no? Pero muchas veces somos tan orgullosos que no queremos reconocer que hemos errado, y nos aferramos a que no, los demás tienen la culpa. Es que me pusieron los letreros que era por aquí, ¿sí? Es que no pintan bien las líneas los del gobierno, ¿sí? Y culpamos a medio mundo que tomamos la salida equivocada. No, es que deberían de poner más letreros aquí, pues es que no se ve el letrero. O sea, buscamos culpables. Nunca queremos admitir que nos equivocamos, que nos desviamos. Nuestro orgullo es más grande, que puede más. No, ¿cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a ir a pedir perdón? ¿Cómo voy a reconocer que tomé el rumbo equivocado? No, para nada. Y más porque nos hemos aferrado y hemos dicho, no, estoy bien. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y de repente somos tan orgullosos que decimos, no. Y para poder regresar, para poder, ¿verdad?, tomar la decisión de regresar,
lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. De lo contrario te seguirás alejando y por tu orgullo seguirás yendo más lejos y más lejos y más lejos. Lo que tenemos que hacer es humillarnos. No, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo. Puede más mi orgullo. Y Dios ve de lejos a los soberbios, pero a los humildes los exalta. Amén. Y todos podemos cometer error de desviarnos. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer un acto, vamos a meditar, a ver qué pasó, qué sucedió hace unos años. Yo hablé de tomar los caminos erróneos y correctos, ¿verdad? Recuerdo por lo que voy a decir, ahorita se me dio de la mente, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hacer un alto, reconocer que me equivoqué, decir la verdad, no fue el GPS, la verdad se me pasó la salida. Y todos van a decir, ay papá, ay mamá, ay, ¿verdad? O al copiloto, ay, te pasas, ¿verdad? Y bueno, más vale reconocer que me desvié y tomar el retorno y regresarme. No pasa nada, perdí solamente algunos minutos. Y bueno, en las cosas de Dios el perder tiempos, bueno, cuidado, es importantísimo, es importantísimo. ¿Sí? Pero hacer un alto, ya no ir más allá, hacer un alto, regresarme y tomar el camino correcto. Amén, hermanos. Amén. Abundancia de pan, solo en Jesús hay abundancia de pan. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y podemos estar seguros y vivir seguros. Solo Dios, solo Jesucristo puede garantizarnos la vida eterna, hermanos. Y aunque pasemos por situaciones complicadas, situaciones difíciles, estando en Jesús podemos estar seguros. Amén. Podemos estar convencidos de que Él tendrá control de todas las cosas. Y mire, tras la pérdida de su esposo, la pérdida de sus hijos, ya no le quedaba más. Ya dijimos que ella tuvo que tomar la decisión de seguir a su esposo, no le quedaba otra, siguió a su esposo. Y no hay nada de malo en eso. ¿Sí? Ella sabía que el lugar correcto donde Dios los había puesto, y aún así decidió seguir a su esposo. Hubo malas consecuencias, y normalmente aquí es donde el diablo siempre trata de culparnos, hacernos sentir muy mal. No, mira, ya te equivocaste, no, mira, ya hiciste, no, mira, ya dijiste, no, mira, y bueno, viene el diablo y te acusa de todo, hasta de lo que no hiciste, porque es mentiroso. Y ahí estamos nosotros, sí, me siento tan mal, porque hice esto, porque hice lo otro, porque hice esto más. Mire que Noemí tomó una decisión equivocada, y ahora ya no estaba su esposo, y ahora ya no estaban sus hijos. Le quedaron 2 nueras. Usted conoce la historia. Ya no estaba su esposo, ya no estaban sus hijos. Y ahora ella va a tomar la decisión. Mire, qué valiente mujer. Tiene que tomar la decisión de regresar a su lugar. Por eso le digo que muchas veces puede más el orgullo, porque esta decisión es de valientes. Regresar a su lugar y afrontar quizá la vergüenza, afrontar quizá, ¿verdad?, el rumor o el ser señalado. No, te fuiste para allá y te fue mal, y ya vienes sin tu esposo y sin tus hijos. Y a lo mejor las críticas, ¿por qué te fuiste? Y a lo mejor, ¿verdad?, ¿por qué hiciste esto? Ella sabía a lo que se iba a enfrentar, pero ella se armó de valor, porque sabía que en Judá de Belén era el lugar donde Dios derramaba bendición. Y se armó de valor. Y muchas veces, hermanos, hemos cerrado el camino, y por el orgullo que hay en nuestro corazón nos impide poder regresar. No, es que ¿qué van a decir? No, ¿qué van a pensar? No. Y mire, esta actitud que tomó Noemí glorificó el nombre de Dios. Wow. Toma la decisión de regresar. Iba a regresar ya sin esposo, iba a regresar sin hijos, y si le añadimos más a la lista, iba a regresar con 2 mujeres extranjeras que no pertenecían al pueblo. Híjole, ¿qué voy a hacer? Entonces rápidamente comienza ella a analizar con su lógica humana otra vez, y les dice a sus nueras: chicas, muchachas, ¿verdad?, hijas, miren, yo ya no tengo nada.
Lo he perdido todo. Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, ustedes perdieron a su esposo, ¿verdad? No me queda nada más que regresar a mi lugar de origen, a mi tierra, ¿sí? Y a ver qué pasa allá, ¿sí? Quizá para morirme porque ya no tengo a nadie más. Entonces, Orfa, Ruth, pues regrésense con su familia, con sus padres. Y entonces, ¿verdad? Ellas dicen, pues no, ¿cómo te vamos a dejar? Sí, hijas, regrésense porque miren, ya no hay futuro para mí. Estaba hablando de un corazón amargado cuando era toda dulzura, ahora era toda amargura, todo pesimismo. No, es que yo me voy a regresar para morirme. Yo me voy a regresar porque ya no puedo más. Yo me voy a regresar porque esto, porque el otro. Y bueno, un corazón totalmente amargado por lo que la vida le había dado, o mejor dicho, por la decisión que había tomado. ¿Está conmigo? Y entonces les dice, ¿verdad? Regrésense. Lo que ella quería era deshacerse de ellas. Pero entonces Dios mueve el corazón de una de ellas. Amén. Orfa dice, pues gracias, ¿verdad? Me regreso y se regresó con su hijo Orfa. Pero Ruth dice, y es una de las palabras más hermosas que encontramos en la Biblia: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Y porque a donde tú fueres, yo voy a ir. Y donde tú murieres, ahí voy a morir también. Tu pueblo ahora será mi pueblo. Y escucha lo que dice, y tu Dios. Ahí en Judá, ahora Ruth sabía que ahí en Judá de Belén estaba el Dios verdadero. Y le dice, y tu Dios ahora va a ser mío. Ahora va a ser mi Dios. Y por ahí la lógica humana de muchos en este tiempo actual, yo hablé un poquito acerca el domingo de esto, y este domingo voy a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? El movimiento LGTB, XY, Z, y no sé cuántas cosas, ¿sí? Todo esto que dicen, no, es que había una relación de lesbianismo aquí. Terrible, terrible. Que lo analizan con su lógica y quieren entender. No, cuando Ruth le dice esas palabras a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, es porque ella había entendido que el Dios de Noemí era el Dios verdadero, y que si ella se quedaba en Moab, también estaba destinada a morir. Y ella sabía perfectamente que si iba, ella por sí sola no podía llegar, porque no era parte del pueblo. Pero ahora había una excusa, podría decirlo de esa manera. Había algo que la unía, o hubo algo que la unió a Noemí. Y dice, no, una mujer inteligente, una mujer sabia, que dice, no te voy a dejar, porque ahora yo sé que ahí en Judá, de Belén, ahí está el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Y entonces, ¿verdad? Noemí dice, ok, hija mía, pues entonces vámonos, regresémonos. Y regresan a Belén de Judá. Y yo nada más quiero imaginarme un poquito, ¿verdad? Todas esas personas que, ay, viene. Y su esposo. Y sus hijos. ¿Y por qué viene con esa mujer? Durante todo el tiempo de la existencia de la humanidad ha existido esos buenos cristianos que todo lo critican, que todo lo dicen, no, es que esto, no, es que lo otro, no, es que lo otro, ¿verdad? Pero si hubiésemos sido nosotros, no. Yo me imagino eso. Pero a Noemí no le importó eso. A Noemí lo que le importaba era el cambio de dirección. Había tomado una dirección equivocada y dice, a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es regresar. Y no voy a regresar a pelear con la gente, y no voy a regresar a criticar a esa gente. No, voy a regresar con mi Dios, que sé que ahí me va a bendecir, porque ahora entiendo que nunca jamás debí haber salido de este lugar. Wow, qué hermosa historia de cambio de dirección. Usted la había escuchado, pero sin duda alguna hoy Dios nos habla de otra manera. Amén. Qué hermosa historia. Ella sabía perfectamente la importancia y la urgencia, hermanos, de cambiar de rumbo, En cuanto tiene esas pérdidas, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Necesito encontrar el retorno?
Necesito regresarme rápidamente, ¿sí? Ahora regresaría con 2 mujeres que no eran judías. No, qué mal testimonio. Qué mal testimonio, ¿sí? Porque se había alejado de la voluntad de Dios. Y esto es lo que a muchos los detiene. No, es que van a decir, es que van a pensar, es que van a hablar. Eso no te debe de detener. Pero es que sí importa. Tú te preocupas y analizas las cosas con tu lógica humana. Mira la misericordia de Dios. Dios es quien te ha traído a este lugar. Y Dios es que te va a sustentar y te va a sostener. Lo único que Él desea es que tú tengas un cambio de dirección genuino, verdadero. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y mire, estaba tan mal que regresa, ¿verdad? Regresa a su tierra. Y vea ahí el capítulo 2. Perdón, en el capítulo 1, perdón, en el versículo 20, del versículo 20 en adelante, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Y esto es amargura, ¿sí? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, todavía ella regresa a casa, regresa a la casa del pan, sabedora de que ahí viene la bendición. Pero mire la actitud con la cual regresa. O sea, ella regresa amargada totalmente, con una amargura en su corazón, y llega con los suyos y dice: no me hablen, no me digan Noemí, ya no soy Noemí. Pero Noemí, que no me llames Noemí. Pero es que mira, Mimi, ahora soy Mara. Soy Mara. Y tengo amargura en mi corazón, porque la verdad no me fue bien. Vean lo que sigue, ¿sí? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué? ¿A quién culpó? Mira que ahora la culpa es de Dios, ¿no? Esto fue tu propia decisión. Y ahora ella dice: en amargura me ha puesto el Todopoderoso. No es así, ¿verdad? Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora podemos entender que ahora, ¿verdad? Cuando dice Jehová me ha vuelto con las manos vacías, es porque ella reconocía la misericordia de Dios. Dice: me ha vuelto. O sea, yo ya no tenía nada en mis manos, pero ahora Él me ha regresado, aunque tengo las manos vacías. Su misericordia ha sido grande conmigo. Amén. Me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que tenían necesidad. Entonces pues Ruth se va a trabajar, conoce a Boaz, que habla de Dios, habla de un amor incondicional, habla del verdadero amor. Amén. Y Dios comienza a recompensar la vida de Ruth, y ahora la vida de Noemí a través de Ruth. Amén. Para que esa suegra, aquí se echa por tierra que entre nueras y suegras hay mala relación. No debería de haber esto. Pero mire, ahora Ruth es bendecida ahí con vos. Ahorita alguien dice: sí. ¿Por qué? Porque es el gran amor que Dios muestra a cada uno de nosotros. Amén. El gran amor con que Dios nos amó, hermanos. Y aunque nos hemos alejado, hemos tomado rumbos equivocados, caminos equivocados, el gran amor del Todopoderoso sigue vigente. Y ahora nos quiere bendecir, y ahora nos quiere restaurar, y ahora nos quiere llenar. Yo creo que Ruth y Noemí llegaron con su rostro abajo, apenadas, avergonzadas, ¿sí?, sabedoras de que iban a ser señaladas, juzgadas, y llegaron con su rostro abajo. Pero el Todopoderoso levantó sus rostros y dijo: no tienen por qué andar con el rostro caído, con el rostro abajo. Ahora yo voy a dar una bendición grande. Y mire, podemos ver la historia
de Boaz y de Ruth, y terminan casándose, y termina, ¿verdad?, ahora Ruth haciéndose responsable de Noemí. Ya no tenía ella nada que ver ahí, sin embargo ahora ella se hace responsable de Noemí. Y Noemí, ¿verdad?, ahora su corazón amargado, yo puedo atreverme a pensar que ahora dijo: ahora ya me llamen Mara, llámenme otra vez Noemí, porque el Todopoderoso ha tenido misericordia de mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. Y yo no sé por qué rumbos andemos. Hace un momento le pregunté, ¿verdad?, le dije que le preguntara a su vecino: ¿por qué rumbos andas, pues? Y si no andamos por rumbos correctos, es tiempo de hacer un alto y regresar. Urge el cambio de dirección, urge encontrar el retorno y regresar para ya no alejarnos más. Ya no. Sí. ¿Qué tan lejos estamos o hemos estado? Creo que es necesario, hermanos, dejar de analizar las cosas con nuestra lógica y comenzar a mirar el lugar de bendición donde Dios nos ha puesto y entender que no debimos haber salido o que no necesitamos salir. Porque a lo mejor usted está todavía en Belén de Judá y está el panorama oscuro, y esto como que le está moviendo, ¿verdad?, ahí su corazón para poder tomar la decisión de salir. No te muevas, no te salgas de ahí, permanece ahí, porque por muy oscuro que esté el panorama, Él es fiel, Él nos va a bendecir. No te vayas, no tomes una decisión equivocada y tengas que afrontar consecuencias negativas. No. Sí. Necesitamos, hermanos, permanecer en casa. Y si ya tomamos un rumbo equivocado, vamos, urge dar la vuelta, regresemos. ¿Sí? A lo mejor no nos hemos salido de casa, pero lo hemos pensado. Ya no permitas que ese pensamiento te siga ganando y te siga deteniendo. ¿Sí? Necesitamos tomar una decisión, no en base a nuestra lógica, sino en base a la voluntad de Dios para nuestras vidas. En base a eso, hermanos. Si analizamos las cosas bajo nuestra lógica, no va a pasar nada. Pero si comenzamos